¿Quién fue realmente Phil Lynott? ¿Un simple vocalista de rock de los años 70 o un alma rebelde cuya voz profunda, letras sinceras y presencia electrizante marcaron una era que todavía resuena en los amplificadores de hoy? Mucho se ha dicho sobre las grandes estrellas del rock clásico. Nombres como Jim Morrison, Freddie Mercury, Robert Plant o David Bowie han llenado portadas, libros y documentales. Pero entre esos titanes hay una figura que, si bien no siempre recibe el mismo foco mediático, ha sido una influencia crucial para generaciones enteras de músicos y bandas que crecieron soñando con comerse el escenario. Su nombre, Phil Lynott, el líder carismático de Thin Lizzy. Hoy vamos a mostrarte la historia no contada, o mejor dicho, poco explorada, de este gigante del rock irlandés. Y no hablamos solo de discos, éxitos o giras. Este documental musical va mucho más allá. Hablaremos de la pasión, los demonios, la inspiración, el colapso y finalmente el legado. Porque entender a Phil Lynott es entender a una parte esencial del alma del rock. Esa mezcla de lirismo poético con dureza callejera, de ternura rebelde con actitud desafiante, de orgullo mestizo con sensibilidad desgarradora. A diferencia de otros artistas que construyeron sus carreras desde el privilegio, Phil lo hizo desde el margen. Criado en Dublín en una época en la que ser afrodescendiente no era común y mucho menos fácil, Phil Lynott tuvo que luchar por su lugar tanto en la sociedad como en la música. Pero no se amilanó, de hecho, fue esa lucha, ese fuego interno, lo que alimentó su arte. Su historia es la de un hombre que se negó a quedarse en silencio, que cantó sobre bandidos, sobre la noche, sobre el amor, sobre los márgenes, sobre los que vuelven a casa, sobre los que jamás encuentran el camino de regreso. En este video documental descubrirás cómo un joven irlandés mestizo con más sueños que certezas terminó liderando una de las bandas más potentes y queridas del rock de los años 70 y 80. Cómo su bajo no solo marcaba el ritmo, sino que se convirtió en un símbolo de identidad. Como su pluma escribió versos que hablaban de libertad y dolor, de gloria y caída. Pero también vas a conocer al Phil detrás del escenario, al hombre que amaba profundamente a su madre, que siempre se debatía entre la fama y sus inseguridades, entre la necesidad de reconocimiento y el peso de la soledad. El artista que pese al éxito, batalló durante años con adicciones que terminaron cobrándole la vida a los 36 años, porque como tantas leyendas del rock, Phil Lynott brilló intensamente, pero por muy poco tiempo. ¿Y qué hay de Thin Lizzy? La banda fue mucho más que su éxito mundial. The Boys Are Back in Town fue un laboratorio de su sonido donde se mezclaba hard rock, blues, baladas profundas y estructuras innovadoras. Fue el campo de batalla de guitarristas excepcionales como Brian Robertson, Scott Gorham y más adelante Gary Moore, bajo el liderazgo de un Lynott que sabía exactamente cómo construir una canción que fuera al alma, pero también al cuerpo. Pocas bandas lograron fusionar lirismo con energía de forma tan visceral como Thin Lizzy. Este no es solo un recorrido por la discografía, es un retrato humano de un poeta eléctrico. Un hombre que encontró en la música no solo una profesión, sino un lenguaje para expresar su complejidad, sus contradicciones y sus sueños. Porque Phil Lynott no fue un rockero más, fue un pionero, un artista con una sensibilidad tan aguda como su estilo en el bajo. Un narrador de historias que mezclaba el folclore irlandés con las calles de Londres, la poesía con el riff y el alma con el sudor del escenario. Te invitamos a que no apartes la vista, a que no bajes el volumen, porque lo que viene es más que una biografía. Es un viaje emocional, musical y humano por la vida de uno de los artistas más únicos, complejos y fascinantes del rock. Prepárate para redescubrir a Phil Lynott, porque el rock no solo se escucha, se siente, y nadie lo hizo sentir como él. ¿Estás listo? El documental empieza ahora. Phil Parris Lynott nació el 20 de agosto de 1949 en West Bromwich, Inglaterra, pero creció en Dublín, Irlanda. Su madre, Filomena, era irlandesa y su padre, Cecil Parris, era un inmigrante de Guyana. Desde muy joven, Lynott fue un amante de la música. Su herencia mixta entre la cultura irlandesa y afrocaribeña tuvo una gran influencia en su música.
aportando una combinación única de ritmo, melodía y estilo que lo distinguiría más tarde en el mundo del rock. A medida de que se iba desarrollando, Phil se sintió atraído por el blues y el rock and roll de artistas como Jimi Hendrix, The Beatles y The Rolling Stone. El joven Phil no solo se destacó por su talento para la música, sino también por su actitud rebelde, su estilo personal y su carisma, cualidades que marcarían su futuro tanto en la vida personal como en su carrera profesional. En 1969, a la edad de 20 años, se trasladó a Londres, donde se unió a varias bandas locales, pero fue en Thin Lizzy, fundada en 1969 en Dublín, donde finalmente alcanzó la fama internacional. Thin Lizzy comenzó a ganar reconocimiento como una banda de hard rock con una sólida base de blues. Su primer álbum, Thin Lizzy, en 1971, no tuvo un gran éxito comercial, pero sentó las bases para lo que vendría después. Sin embargo, fue su segundo álbum, Shades of a Blue Orphanage, 1972, cuando la banda empezó a ganar algo de notoriedad. Fue aquí cuando Phil Lynott se destacó como compositor y líder carismático del grupo. En 1974, Thin Lizzy dio un giro en su estilo musical al incorporar una mayor influencia de rock pesado y hard rock con el lanzamiento de Nightlife y su enorme éxito Fight Time, 1975. No obstante, el verdadero gran balance llegó en 1976 con el lanzamiento de Jailbreak. Este álbum representó algunos de los temas más icónicos de la banda, incluyendo The Boys Are Bar in Town, una de las canciones más reconocibles y emblemáticas del rock clásico. El talento de Lynott como compositor fue innegable. Las letras de Thin Lizzy a menudo abordan temas de rebelión, lucha, amor y una constante reflexión sobre su identidad como persona de herencia mixta. Con su distintiva voz grave y su presencia energética en el escenario, Phil se convirtió en un ícono de la cultura rock de la época. La carrera de Thin Lizzy alcanzó nuevas alturas durante la segunda mitad de la década de los años 70. Con una formación que incluía a Brian Robertson y a Scott Gorham en las guitarras, Lynott lideró la banda hacia su mayor éxito comercial. Su estilo de tocar el bajo combinado con su habilidad de liderazgo y composición convirtió a Thin Lizzy en una banda internacionalmente respetada. El álbum Life and Dangerous, 1978, considerado uno de los mejores discos en el mundo de la historia del rock, fue testimonio del poderío de la banda en el escenario. Las grabaciones de sus conciertos fueron un reflejo de la energía y la química de Phil Lynott que tenía con sus compañeros de banda y su público. A pesar de sus tensiones internas y algunos desacuerdos entre los miembros del grupo, Thin Lizzy siguió arrasando en los escenarios del mundo. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones e historias del rock, el éxito no estuvo exento de sacrificios personales. La vida de Phil Lynott fue marcada por varios altibajos, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras que el mundo lo veía como una estrella de rock, Phil enfrentaba una lucha interna que se traducía en su creciente adicción a las drogas, especialmente a la heroína. Su abuso de sustancias afectó su salud y consumo y comenzó a poner en peligro la estabilidad de Thin Lizzy. Las tensiones dentro de la banda aumentaron y en 1979 Phil Lynott se embarcó en proyectos paralelos fuera de la banda. Su carrera en solitario comenzó con el álbum Solo in Soho, 1980, donde exploró un estilo más personal y menos comercial, pero que todavía mantenía el sello distintivo de su creatividad. Aunque las canciones del álbum mostraban su capacidad para experimentar con diferentes géneros, la banda ya estaba pasando por una etapa de desgaste y las tensiones internas fueron evidentes. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Thin Lizzy unida, la banda se desintegró temporalmente a principios de los años 80. Phil Lynott luchó por mantener el impulso de su carrera, pero los años de abuso de drogas y las dificultades personales lo llevaron por un camino oscuro. A finales de 1982, Thin Lizzy se disolvió oficialmente. La vida de Phil Lynott llegó a su trágico final el 4 de enero de 1986, cuando murió a los 36 años debido a una intoxicación en sangre, producto de sus problemas con las drogas. Su fallecimiento dejó un vacío profundo en el mundo del rock y en los corazones de miles de fans que lo consideraban un símbolo de la rebeldía y el poder de la música. Su legado como líder de Thin Lizzy, así como su influencia en generaciones posteriores de músicos, sigue vivo. La banda se reunió para rendirle homenaje en los años siguientes, pero nunca volverían a hacer lo mismo sin la presencia de Phil Lynott.
En 1966, Thin Lizzy realizó una serie de conciertos en memoria de Lynott y la banda siguió adelante con varias formaciones posteriores, pero su liderazgo y visión artística permanecieron irreemplazables. A pesar de su corta vida, el impacto de Phil Lynott en el rock es incalculable. Con su voz única, su estilo de bajo innovador y su personalidad carismática, Lynott dejó una marca indeleble en la historia de la música. Su habilidad para fusionar influencias del blues, hard rock, prog rock y hasta el rock psicodélico en las composiciones de Thin Lizzy lo convirtieron en uno de los grandes genios musicales de su tiempo. The Boy Are Back in Down sigue siendo un himno atemporal, mientras que canciones como Whiskey in the Jar y Jailbreak se mantienen como esenciales en el repertorio del rock clásico. Phil Lynott no solo contribuyó a la música de su tiempo, sino que también abrió puertas para que otras bandas de hard rock y metal pudieran seguir su ejemplo y encontrar su propio camino hacia el éxito. Hoy en día, muchos músicos mencionan a Phil Lynott como una de las principales influencias. La banda irlandesa U2, por ejemplo, ha rendido homenaje a Lynott en numerosas ocasiones, destacando su impacto no solo en el rock irlandés, sino en el panorama global del rock. Además, el legado de Thin Lizzy sigue vivo gracias a las bandas que continúan interpretando sus canciones y manteniendo viva su memoria. Phil Lynott, con su carisma inconfundible, su talento como compositor y su energía incansable, sigue siendo uno de los nombres más grandes en la historia del rock. La banda Thin Lizzy, a través de sus composiciones únicas y su poderosa presencia en el escenario, se ganó un lugar especial en el corazón de los amantes del rock. Aunque su vida fue corta, el impacto de Lynott perdura y su legado sigue inspirando a generaciones de músicos y fans alrededor del mundo. Como líder de Thin Lizzy, demostró que el rock no solo es música, sino una forma de vida, una forma de expresión y una manifestación del alma. Y así, el nombre de Phil Lynott sigue siendo sinónimo de la magia, el caos y la belleza del rock. Y así hemos llegado al final de este viaje musical por la vida intensa, profunda y electrizante de Phil Lynott. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no estamos hablando solo de un músico, sino de una verdadera leyenda del rock que dejó una huella imborrable en la historia de la música. Desde sus primeros pasos en Dublín hasta liderar con fuego y poesía a Thin Lizzy, Phil nos enseñó que el rock no se trata solo de guitarras estridentes y escenarios colosales. Se trata de contar historias, de vivir con pasión, de caerse, levantarse y seguir cantando, incluso cuando el alma duele. Su voz, su bajo, sus letras y su legado siguen vivo, y si prestas atención, puedes escucharlo aún en cada riff que sacude el alma y cada verso que habla de amor, libertad, lucha y redención. Porque Phil Lynott no fue un simple frontman, fue un poeta de cuero negro, un rebelde con causa y un ícono que, a pesar de los demonios, se mantuvo fiel a su esencia. Si te gustó este documental, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos melómanos y suscribirte al canal para más historias como esta, donde el rock es protagonista y las leyendas nunca mueren. Y dime en los comentarios cuál es tu canción favorita de Thin Lizzy y qué otro icono del rock te gustaría ver aquí. Porque la historia sigue, y mientras haya alguien escuchando, Phil Lynott seguirá tocando. Nos vemos en el próximo viaje musical. Hasta entonces, mantén alto el volumen y el espíritu del rock encendido.